Pues hemos venido estudiando el capítulo 14 de Marcos y ahora hemos llegado a un punto donde vamos a entrar a continuar con nuestro pasaje. Hemos estudiado la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y como ya vimos, pues fue un tiempo que hubo de todo: lecciones, recuerdos, alegrías y traición. Esa fue una tarde memorable donde se celebró la última cena de Pascua y también la primera cena del Señor. Continuemos con nuestro texto y vamos al versículo 26, cuando dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al final de la cena, nos dice aquí Juan Marcos, que cantaron el himno. Esto es lo que se acostumbraba a hacer en la cena de Pascua, y ya para entonces habían cantado lo que era la primera parte del Jalel, que consistía de cantar los salmos desde el 113 hasta el 118, y ahorita la segunda parte les correspondió cantar del Salmo 115 al Salmo 118. Y quiero leer algo de lo que se cantó en ese momento, ¿verdad? Porque sabemos que los salmos eran cantos, pero de ellos únicamente conservamos la letra. Qué hermoso hubiera sido tener la melodía también. O quién sabe, a lo mejor nos hubiera parecido un poco extraña, pero nada más se conserva las letras. Entonces voy a leer algo de lo que se cantó en ese momento cuando terminó la cena. Dice así el Salmo 116, del 1 al 10. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije: Señor, estoy muy afligido. Y el 118:27 dice: el Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Yo imagino que esto habrá sido un momento muy emotivo, especialmente para Jesús, porque Él sabía que en unas cuantas horas más todos estos versículos cobrarían vida en su propia persona. Aunque, como ya vimos, ciertamente al haber inaugurado un nuevo pacto, Él no sería llevado a la fuerza ni sería atado al altar como se hacía con los animales que se sacrificaban antes. Más bien, se haría como lo había dicho siempre, porque Él quería hacerlo. Recordando Juan 10:18, que dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces entendemos que a él nadie le quitó la vida. Él la ofreció voluntariamente como un sacrificio nuevo y para el beneficio de todos nosotros. Nos cuenta el texto que de ahí se dirigieron al lugar de oración de Jesús, al huerto de Getsemaní, que estaba enfrente, en el monte de los olivos. En el camino hacia allá, Jesús habló de algo muy fuerte, de la traición de todos sus discípulos.
Claro, no a la manera de Judas, que con un beso más tarde lo entregaría a las autoridades, sino más bien se refería a que como resultado de su captura, todos lo abandonarían. Dice el versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta palabra, que se traduce como escandalizar, significa que serían abrumados y tropezados por el suceso, lo que provocaría en ellos la reacción de abandonar a Jesús a su destino. Todos reaccionaron como ovejas espantadas, que viendo atrapado a su pastor, llenos de cobardía, huirían sin control, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Solo Juan, que en ese momento huyó prácticamente desnudo, al final lo vemos al pie de la cruz con las demás mujeres. Dice el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dentro del panorama tan sombrío que presentó Jesús, les promete una próxima reunión en Galilea después de que todo esto pasara. ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Pues inmediatamente después de la traición de Judas, con su captura, Jesús sería presentado primero ante las autoridades religiosas para ser declarado como blasfemo y merecedor de la muerte. Y después será presentado ante las autoridades romanas para que ellos, como representantes de la ley, llevaran a cabo su tortura y su ejecución. Pero en estas palabras, Jesús no hizo énfasis en su inminente sufrimiento, sino en el resultado final de su sacrificio. Una vez más, les habló de su resurrección, un tema que había sido recurrente en su discurso y del que habló y habló desde el principio de su ministerio hasta el final. ¿Y para qué? ¿Para qué fue su insistencia en este tema durante muchas veces? Para que cuando ésta sucediera y lo vieran resucitado, ya no les quedaran más dudas y creyeran con todo su corazón, como dice en Juan 2, el 19-22. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, muchas veces Jesús habló de su resurrección, y cuando ésta se llevó a cabo, se quedaron pasmados. Y como leemos después de los evangelios, pues sí, así sucedió. Exactamente después de que Jesús resucitó, se encontró con ellos en el mar de Galilea. Y aquí vemos un contraste tremendo. A este momento crucial de la historia humana, los discípulos llegaban acobardados y con la fe en su estado más débil. Pero la gloria y la grandeza de Jesús llegaba en su punto culminante. Todo el plan redentor de Dios estaba por cumplirse. Su muerte expiatoria le abriría al hombre el camino del perdón y de la salvación. Y como un sello único de su misión cumplida, 3 días después vendría la resurrección de Jesús, que lo pondría
a la diestra de Dios Padre y lo ratificaría como Señor y Cristo. Precisamente como lo dijo como lo dijo Pedro en su primer discurso. Leo Hechos 2, 32 y 36. Dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 29 del capítulo 14 de Marcos: en medio de estas circunstancias, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Como siempre, y de acuerdo a su forma de ser, Pedro dio un paso adelante. ¿Verdad? Si Jesús pensaba que existía algo con lo cual podía asustarse, o si Jesús pensaba que algún día lo iba a traicionar o abandonar, estaba muy equivocado. Aunque todos te abandonen, le dijo a su maestro, yo jamás lo haré. Pedro era el típico sanguíneo, impulsivo, que pensaba que por decir las cosas éstas se harían realidad, siempre pensando en el fondo que él era mejor y no igual que los demás. Y esto fue un problema no solamente en Pedro, sino en varios hombres de Dios de los cuales nos habla la Biblia. Pablo, por ejemplo, también luchó mucho con el orgullo. Y aunque de él se podría decir que tenía muchos méritos académicos y religiosos, en el trabajo de Dios se convirtieron en cosas que había que controlar. Así que Dios se encargó a enseñarle a él, a Pablo, a Pedro y a todos nosotros, ¿verdad? Nos enseña a no pensar más de lo que somos. Dice 2 de Corintios 12, versículos 6 y 7. Está hablando Pablo y dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A veces Dios, cuando existe este problema, tiene que hacer cosas para mantenernos humildes y para controlar nuestro orgullo, sobre todo en aquellas personas que piensan más de sí mismas. Dice el siguiente versículo, el versículo 30, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús conocía perfectamente el corazón de Pedro y le dijo que en vez de estar blofeando, mejor se cuidara de sí mismo, porque ni era mejor que los demás, ni era el más valiente. Y no llegaría al día siguiente sin que antes él hubiera comprobado lo que Jesús decía de él. Continúa el versículo 31 diciendo: mas él, Pedro, ¿verdad?, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo crees, Jesús?
yo jamás te negaré. Es más, hasta mi propia vida daría por ti, ¿verdad? Si fuera necesario. Con tanta convicción dijo lo que dijo, que contagió a los demás y todos se unieron a sus palabras. Esto, pues además de ser un acto de arrogancia, se convirtió en un acto de incredulidad, de desconfianza y de incongruencia ante los dichos de Jesús. Porque momentos antes, en la cena, Jesús expuso sus debilidades y los hizo ver a todos como potenciales traidores. Tanto que ellos mismos le preguntaron a Jesús, ¿seré yo? Pero ahora, con las palabras y la vehemencia de su líder Pedro, todos se sintieron envalentonados y todos dijeron lo mismo. Jesús, no te abandonaremos. Nuestra vida daremos por ti si es necesario hacerlo. Todos sabemos lo que sucedió después. Cuando las autoridades llegaron por Jesús, Pedro, que previamente había conseguido una espada, quiso resistirse un poco. Y con esa espada se abalanzó en contra de Malco, sirviente del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Pero como la guardia estaba completamente decidida a cumplir sus órdenes, y ante el despliegue de fuerza y determinación que mostraron, todos, llenos de miedo, salieron corriendo y dejaron a Jesús solo. Juan nos platica en su evangelio que él mismo buscó saber de Jesús en la primera parada. Es decir, después de ser capturado, él fue llevado al patio de Caifás, a donde Pedro lo acompañó también, pero donde éste mismo se descartó, porque esa misma noche 3 veces negó conocer a su maestro. Aquel a quien unas horas antes le había dicho que su vida daría por él. Y de esta forma se cumplieron literalmente las palabras que Jesús le había dicho antes. Y es que debemos entender una cosa. Cuando Dios te dice algo de ti, debes de creerle. Porque Él realmente sabe quién eres. Y si te dice que tu carne es débil, hazle caso. Si te dice que no entristezcas al Espíritu Santo, no lo hagas. Si te dice que ores para no caer en tentación, hazlo. Si te lo dice, es por algo. Es para que te cuides de ti mismo. Y en vez de que digas, no, yo soy fuerte, yo puedo, yo sé, yo no soy como los demás, no lo hagas. Mejor créele a Jesús y obedece. Ten miedo de ti. Dice en los siguientes versículos del 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Muchas veces Jesús había ido a Getsemaní. Este era su lugar de paz, de retiro, de oración y de reunión. Getsemaní es una palabra aramea
que quiere decir lagar de aceite. Es decir, lagar es el recipiente donde, por ejemplo, se pisaba la uva o la manzana para hacer vino o sidra. En este caso, en Getsemaní se pisaba la aceituna para hacer aceite de olivo. Y no es casualidad que en Getsemaní comenzara el sufrimiento de Cristo, el cual terminaría pisado por los pecados del hombre y de cuyo cuerpo saldría su sangre como el remedio para el pecado del hombre. Como era su costumbre, siempre que llegaba a ese lugar, se apartó a orar con Pedro, Santiago o Jacobo, ¿verdad? Es el mismo, y Juan. En este momento de meditación y oración, Jesús comenzó a ver su futuro inmediato. Esto entristeció y angustió su alma. Y entonces les pidió compañía a sus cercanos. Les pidió consuelo, solidaridad y oración. Porque cuando una persona entra en un estado donde puede ver el sufrimiento que lo saluda y lo llama, se necesita de todo el apoyo de sus hermanos en Cristo. Y por eso se lo solicitó. Dice el versículo 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego, Jesús se apartó un poco para tener una oración privada. Su oración fue que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Muchas veces, cuando Jesús oraba, se dirigía a Dios como Padre, pero en esta ocasión tan especial, se dirigió a él agregando una forma más cariñosa y cercana que conocía. Le dijo Abba, que quiere decir papá. Y de esta forma Jesús comenzó su oración. Papá, Padre, a ti a quien todas las cosas le son posibles, aparte de mí esta copa. Para este momento, ¿verdad? A sus aproximadamente 36 años, Jesús conocía bastante bien lo que había en el corazón del hombre. Y en medio de su oración, comenzó a sumar y a recordar toda la perversión del pecado humano. Y en ese momento, toda esta visión llegó al punto máximo y vio de golpe toda esta maldad que caería sobre él. La podredumbre del hombre estaba tan cerca que podía percibir su olor y su sabor nauseabundo. Y como nunca antes, se dio cuenta con lo que se iba a enfrentar. La basofia, la perversidad y las tinieblas más oscuras del mundo pronto caerían sobre él. Esto era demasiado malo, demasiado fuerte, demasiado impuro para su santidad y su vida sin pecado. Entonces le preguntó a Dios Padre que si había otra forma de hacer las cosas. Pero no hubo respuesta. Tan grande fue su angustia
que Lucas nos dice que su sudor parecía como grandes gotas de sangre. Dice en Lucas 22:44 lo siguiente: y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos médicos que han estudiado esto han visto en esta escena una posible hematidrosis, que es una situación que se puede dar en momentos de suma angustia o de gran esfuerzo físico, que provoca que los vasos capilares estallen y se mezclen con el sudor. Sin duda, la muerte por crucifixión es una de las muertes más dolorosas que pueden existir. Y a lo largo de su vida Jesús había visto muchas crucifixiones. Así que él sabía perfectamente de qué se trataba y lo que le esperaba. Además, entre paréntesis, recordemos que antes de ser crucificado, Jesús había recibido 39 azotes que habían terminado casi con su vida. Y en estas condiciones tan precarias, continuó su misión. Él sabía que todo esto le iba a suceder. Así que cuando la humanidad de Jesús vio tan cercana la cruz, se impresionó fuertemente y le dijo al Padre: si es posible, líbrame de ella. Pero él también sabía que esto no podía cambiar. Por eso al mismo tiempo dijo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Además, Jesús sabía que aunque el sufrimiento físico sería terrible, el dolor espiritual sería peor, ya que éste le provocaría dos cosas. En primer lugar, la ira de Dios sobre el pecado del hombre caería sobre él. Y por lo mismo, Jesús sufriría algo que jamás antes le había pasado. Él sería separado del Padre por unas horas, mientras duraba el pago en la cruz. Y todo esto, todas estas dos cosas iban a ser terribles para él. Claro, todo esto para que al final su obediencia perfecta fuera vista y aprobada por Dios Padre, como dice en Filipenses 2, 8 y 9, donde Pablo nos recuerda este momento y dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siendo hombre, Jesús murió por el hombre. Y como un cordero sin mancha, fue llevado al matadero para realizar un sacrificio perfecto. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dice en Marcos 14:37. Vino luego, ¿verdad?, Jesús, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Después de una oración
después de una hora de una oración privada, Jesús regresó con los discípulos que había dejado atrás. Lucas nos dice que estaban muy cerca. Él dice que era como a un tiro de piedra de distancia. A esos tres a los que les había pedido que lo acompañaran orando, los encontró dormidos. Qué golpe tan duro habrá sentido el Señor cuando, siendo esta la única ocasión en la que les había pedido que oraran con Él y lo acompañaran en este momento tan crucial, ellos no pudieron hacer un esfuerzo y dejaron que el cansancio y la tristeza los venciera. Y cuántas cosas podemos ver aquí, ¿verdad? Para mí es muy significativo ver este detalle que nos menciona Marcos, donde Jesús se dirige a Pedro con su nombre anterior. Le llama Simón. Le llama con su nombre que representaba su estado de incredulidad y debilidad. Y es que en ese momento se dirigió a él. Pero se podría dirigir a cualquiera de nosotros, que en ocasiones estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para desvelarnos por lo que quieras. O podemos sacar fuerza extra para hacer lo que nos gusta. Pero cuando se trata de hacer algo para Dios, no solo salen los pretextos, sino que nuestros ojos se cargan de sueño. En una plática previa, Jesús les había hablado de su segunda venida y les había dicho que estuvieran pendientes de ella, porque no sabrían cuándo sería, y les recomendó que velaran y estuvieran pendientes. Dice en Marcos 13, 35 y 36 lo siguiente: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esta es la recomendación que Jesús les hacía y nos hace: estar pendientes de su regreso. No como ahora, que no habían estado alertas en su despedida. Dice el versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto fue lo que les dijo Jesús al encontrarlos dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que tenemos, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar es la actitud de un soldado de Dios. Estar alertas. ¿Por qué? Este estado de alerta no solamente lo exige tu propia condición, porque tu carne es débil. Estar alertas también lo exige la condición de las personas que necesitan que alguien les hable de Cristo. Y además también lo exige la misma situación que nos encontramos, ¿verdad?, ante un terrible enemigo que todo el tiempo está acechando y que nunca descansa. Como nos lo recuerda Pedro en 1 Pedro 5:8, hablando de Satanás, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, por estas tres razones, nosotros estamos llamados a estar siempre alertas, a velar y a orar. Dice el versículo 39 y 40, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Por segunda vez Jesús se retira a orar ante Abba, ante su papá.
Su oración fue la misma, nos dice Marcos. Esperando ver en sus discípulos el resultado de la lección aprendida, Jesús los vuelve a buscar. Lo más seguro es que ni lo hayan escuchado porque tenían mucho sueño. Por eso les volvió a decir lo mismo, pero no hubo ninguna reacción. Continuó el pasaje diciendo: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Por tercera vez, Jesús se retira a buscar a su Padre en oración, a fortalecerse en su presencia, pero de regreso ya no buscó el apoyo de sus discípulos. Más bien les dijo que descansara. Jesús sería entregado en manos de pecadores. Su hora había llegado. ¿Verdad? Así como un día llegará nuestra hora, ¿verdad? Ya no había nada que hacer, sino dejarse llevar por Dios. ¿Quién lo reclamaría? Esto nos recuerda, ¿verdad?, que nuestro tiempo de servicio tiene vigencia, que no estamos ni vamos a estar aquí para siempre, y que sin duda alguna, si lo pensamos, podemos devolverle a Dios todas las cosas que nos ha dado. ¿Cómo? Volviéndonos sus testigos, sus siervos y sus mensajeros, tanto como podamos, tanto como la vida nos lo permita, tanto como los años que Dios nos regale, nos deje hacerlo. Dice en Lucas 12:40 lo siguiente: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Yo no me puedo imaginar el dolor tan grande que habrán sentido aquellos discípulos, que después de que pasaron todas estas cosas, recordaron que cuando más los necesitaba Jesús, fueron hallados durmiendo. Pero ya no había nada que hacer. El tiempo se había terminado y ahora solo quedaba ver a lo lejos al traidor que se acercaba, rodeado de muchísimos soldados que cargaban antorchas, linternas y armas para consumar el arresto de Jesús. ¿Qué podemos concluir? Es verdad, Getsemaní fue la antesala del dolor y la visión de Jesús enfrentándose al más grande enemigo del hombre, a aquel que lo separó de Dios y al más grande ofensor de Dios. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de tu pecado y de mi pecado. Por esto Jesús sufrió tanto en Getsemaní, porque unas horas después Él pagaría las consecuencias de ese monstruo, las consecuencias de este pecado, no del suyo, desde luego, porque Él nunca pecó, sino del tuyo y del mío. De esto nos dice Pedro, cuando nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estamos muertos por nuestros pecados, pudiéramos vivir a la justicia, es decir, pudiéramos ser hechos justos por Jesucristo ante los ojos de Dios, y por cuya herida, por la herida de Jesús, fuimos nosotros sanados.
Y como nos recuerda también Pablo en Filipenses 2, cuando nos dice que Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como se nos recuerda en Hebreos 12:2, y nos alientan a poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y nos dice este detalle. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. A pesar de lo que Jesús vio en Getsemaní, ¿sabes por qué siguió adelante? ¿Por qué nada lo paró? Porque paralelamente, al estar viendo el sufrimiento que le esperaría, al estar viendo que los pecados del hombre caerían sobre él y que por esta razón él se separaría del Padre, él también en ese momento pudo ver el resultado de la cruz. Él vio lo que vendría después. Sabía que el fruto de su dolor sería tu salvación. Y esto lo animó a seguir adelante. Por eso yo sé, ¿verdad?, que en la oración de Getsemaní estuvimos presentes tú y yo. Porque Él tuvo presente en ese momento la necesidad humana. Y estuvo dispuesto a pagar el precio de tu libertad. Y aunque el costo sería terrible, sin duda lleno de dolor y de vergüenza, lo que vendría después como resultado sería muchísimo mejor. Sería triunfo, victoria y vida eterna para todo aquel que creyera en Él. Por eso, hermanos, yo los conmino a que en estos días, ¿verdad?, meditemos en todo esto. Que lo hagamos a la luz de la palabra, que leamos, busquemos todos estos pasajes que nos hablan de la pasión de Jesús y podamos meditar en su persona y en su obra. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor bien.